Vamos a resolver un problema de contorno para la ecuación de Laplace en un rectángulo. Tenemos la ecuación de Laplace en dos dimensiones, en un recinto rectangular con coordenada x entre 0 y L y la coordenada y entre 0 y M. Es decir, este rectángulo y tiene cuatro lados y tenemos datos triviales en tres de los lados. Dos son datos tipo Dirichlet, es decir, damos el valor del potencial y nosotros damos la derivada normal del potencial en el borde. El único dato en el que tenemos que no es trivial es el que está en I igual a M, es decir, en este lado horizontal de aquí, en el que damos el valor del potencial en los puntos de este lado. El resto de datos, como vemos, son triviales. No es realmente un problema ni de Dirichlet ni de Neumann porque tenemos datos de los dos tipos. Serían tipo Dirichlet y estos serían tipo Neumann. Vamos a resolver este problema que digo que es simplificado porque lo normal sería tener datos distintos de cero en los cuatro lados. Vamos a resolver el problema utilizando separación de variables y vamos a buscar soluciones de esta ecuación que sean de la forma producto de función de x por función de y. Y vamos a exigir que satisfagan la ecuación de Laplace y las condiciones de contorno homogéneas, es decir, las que están igualadas a cero. En este caso, como la ecuación es homogénea y esas condiciones son homogéneas, podremos aplicar el principio de superposición lineal y cualquier combinación de soluciones será también solución. Entonces, sustituimos esta expresión en la ecuación de Laplace. ¿Y qué tenemos? Derivada segunda de la función de x por la función de y, y aquí va a quedar x por la derivada segunda de la función de y. Como su nombre indica, la separación de variables consiste en aislar ambos lados del igual, los términos que dependen de x y los que dependen de y. En este caso es fácil porque dividimos por i mayúscula y por x mayúscula, pasamos un término al otro lado del igual y ya tenemos todo lo que depende de x a un lado y todo lo que depende de y al otro. Entonces, vamos a razonar. Ese término de aquí no depende de y. Ese término no depende de x, ya que depende de y. Por lo tanto, tenemos que esta expresión ni depende de y ni depende de x, con lo cual, como no tenemos más variables, la única posibilidad es que sea una constante, que vamos a llamar lambda. Bien, pues entonces, gracias a esto, por la separación de variables, nuestra ecuación de derivadas parciales se va a convertir en dos ecuaciones diferenciales ordinarias, una para la x, esto igual a lambda, y esta expresión igual a lambda como segunda ecuación ordinaria. Todo ello porque buscamos soluciones de variables separadas. Algo parecido va a suceder con las condiciones de contorno homogéneas. Empezamos por esta. Derivada con respecto a x de u en x igual a 0, nula. Bien, pues derivamos. Tenemos la función que depende de x derivada con respecto a x en x ' 0 por la función de y. Entonces, como no nos interesa la solución 0, que sería si y fuera 0, lo que nos queda es que x' en 0 vale 0. Lo mismo con la otra condición, aquí está, en L. Derivada con respecto a x en x igual a L se anula. Entonces, igual que antes, la derivada de la función x mayúscula en L por la función de y se va a anular. Igualmente, como no buscamos la solución nula, tenemos que x' en L se anula. Y por último tenemos esta otra condición homogénea, la primera, que nos dice que el potencial en igual a 0 se anula. Por lo tanto tendremos la función de x por la función de y en 0 anulándose. Igual que antes, no buscamos la solución 0, con lo cual nos queda que la y mayúscula en 0 se anula. Entonces, de las tres condiciones homogéneas, hemos obtenido tres condiciones para nuestras ecuaciones ordinarias. Bien, pues resumiendo, vamos a ver lo que tenemos. Tenemos una ecuación tipo oscilador para la x. Y tenemos dos condiciones de contorno de velocidad nula en los extremos para la función x mayúscula, que es el problema de contorno que llamábamos de flujo nulo en los extremos. Y esto ya sabemos resolverlo. Aparte tenemos una ecuación ordinaria
homogénea para la y una condición única que y se anula en 0. Y aparte tenemos para el final la condición inhomogénea. Vamos a resolver el problema entonces de esta manera, empezando por el problema de contorno, luego la siguiente ecuación y dejamos para el final la condición inhomogénea. El problema de contorno ya lo tenemos resuelto. Sabemos que tiene autofunciones, es decir, soluciones nulas solo para determinados valores del parámetro lambda, que era lo que llamábamos autovalores. Esos autovalores eran cuadrados de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental, que era pi partido por la longitud del intervalo. Y las autofunciones eran las constantes para autovalor nulo y para autovalores positivos teníamos que eran los múltiplos de cosenos de múltiplos naturales de la frecuencia fundamental. Bien, pues entonces la primera parte del problema ya la tenemos resuelta. Podemos aplicar el principio de superposición lineal. Ya sabemos quiénes son las funciones x, que además están etiquetadas por un número natural, con lo cual al aplicar la superposición lineal podemos hacer una suma sobre el índice n. Entonces tenemos el primer término será el x0, los demás son los xn, y x0 es la unidad, y las xn con n positivo serán los cosenos. Bien, no ponemos las constantes multiplicativas porque se quedan incorporadas a las respectivas funciones I mayúscula. Bien, pues ahora hace falta saber quiénes son las funciones I mayúscula, y para ello tenemos una ecuación diferencial ordinaria y una condición adicional. Bueno, pues vamos a resolver esta ecuación. Recordemos que ahora lambda, el parámetro, ya no vale cualquier cosa, sino que viene determinado por los autovalores que hemos obtenido en el apartado anterior. Bien, pues entonces resolvemos una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Vamos a resolverla, por ejemplo, utilizando la ecuación característica, derivada segunda, autovalores de la ecuación al cuadrado, menos ese término al cuadrado, y como no hay derivadas, por 1. Con lo cual, los autovalores de la ecuación son las raíces de este número, es decir, más menos n pi partido por l, es decir, múltiplos enteros de la frecuencia natural, en el caso de que n sea positivo. El caso n igual a 0 lo tratamos aparte porque es cualitativamente un poco distinto. Tendríamos lambda cuadrada igual a 0 porque este término con n igual a 0 se nos va a anular. Entonces en este caso tendríamos el autovalor 0 doble. Bueno, pues vamos a resolver estos dos casos. Si n es positivo, tendríamos como solución general una combinación lineal de las exponenciales de los autovalores de la ecuación. O también, si preferimos, podemos utilizar las funciones hiperbólicas, simplemente porque al tener aquí un término que se nos va a anular en 0, pues el seno y el coseno hiperbólico tienen propiedades mejores en el 0. Y en el caso de autovalor nulo, lo que tendremos es como solución un polinomio de grado 1, como ya sabemos. Vamos a implementar la condición que tenemos, la única. Entonces, tenemos que estas funciones en 0 se tienen que anular. Pues ahí tendríamos coseno de 0 y seno hiperbólico de 0. Entonces, el coseno hiperbólico de 0 vale 1, el seno hiperbólico de 0 vale 0, entonces tendremos que a sub n, coeficiente, se me anula para todo valor de n positivo. Vamos con la misma condición, pero para la autofunción con subíndice 0. A sustituir igual a 0, nos queda a sub 0, con lo cual el coeficiente a sub 0 también se anula. Es decir, todos los coeficientes a se anulan. Bien, pues entonces en esta expresión solamente van a sobrevivir los términos con b sub n, es decir, los términos de seno hiperbólico. Y aquí abajo parecido, el término a sub 0 desaparece y solamente queda el término lineal. Bien, pues ya tenemos resuelta la parte de las y, salvo los coeficientes b sub 0, b sub 1, b sub 2, etcétera, etcétera. Pues los sustituimos en la expresión de la superposición lineal y ahora solamente falta obtener los infinitos coeficientes b sub n. A estas alturas sabemos que solamente nos queda un ingrediente por usar, que es la condición de contorno inhomogénea. Pues la vamos a usar.
tenemos esta condición pendiente, pues la sustituimos sustituimos la expresión de la solución de la superposición lineal aquí. Entonces sustituimos aquí i igual a m y tenemos esta expresión que no es más que un desarrollo en serie de Fourier de la función f en cosenos. Entonces, para que esto pueda darse y poder obtener los cocientes b, lo que necesitamos es que la función f tenga una serie convergente de Fourier en serie de cosenos en el intervalo 0L, que es el que estamos usando. Bien, suponemos que esto es así, que la función f tiene un desarrollo de Fourier convergente, podemos calcular sus coeficientes, los coeficientes de este desarrollo, utilizando estas integrales de Fourier, y obtendremos el desarrollo en serie de f de esta manera, con coeficientes f0, f1, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, esto es conocido, porque la f es un dato. Tenemos esta serie de Fourier. Y tenemos esta otra serie que es desconocida. No tenemos los coeficientes b sub 0, b sub 1, etcétera, etcétera, que queremos obtener. Pero, ¿qué sucede? Tenemos dos series de Fourier para una misma función. Entonces, la única posibilidad es que ambas series sean la misma. Con lo cual, podemos identificar los coeficientes. Por ejemplo, comparando los términos constantes, vemos que el coeficiente b sub 0 es f0 partido por 2 dividido por m. Y los coeficientes b sub n son los que multiplican a los cosenos, pues identificando término a término serán los coeficientes f sub n conocidos dividido por estos senos hiperbólicos. Con lo cual ya tenemos todos los coeficientes de este desarrollo. Tenemos el coeficiente b0, los coeficientes b sub n con n positivo, y aquí ya todo es conocido, porque los coeficientes f0, f1 son los del desarrollo de Fourier del dato, que es algo que nos tienen que dar. Por lo tanto, ya tenemos la solución de este problema de contorno en forma de serie. Y los coeficientes que aparecen son precisamente los coeficientes del desarrollo de Fourier del dato que nos dan. Por lo tanto, resumiendo, este problema de contorno tiene por solución en forma de serie esta expresión si f dato tiene desarrollo convergente en serie de cosenos en el intervalo 0L. Y los coeficientes vendrán dados por estas expresiones. Podemos aplicarlo a un ejemplo sencillo. Por ejemplo, aquí el rectángulo se nos convierte en un cuadrado de lado pi y la función f de x que nos dan es el coseno cuadrado de 2x. Bueno, pues entonces esto se reduce a obtener el desarrollo en serie de Fourier de esta función en serie de cosenos. Vamos a ver que es fácil. La solución del problema que hemos obtenido sería esta, y vamos a particularizar para el caso en el que m y l toman el valor pi. Sustituimos aquí, vemos que hay cancelaciones, las expresiones tienen un aspecto sencillo. Para un dato general habría que hacer estas integrales, pero en este caso la función coseno cuadrado de 2x tiene desarrollo en serie de Fourier muy sencillo, porque si utilizamos la fórmula del ángulo doble, este coseno al cuadrado es un medio de 1 más el coseno del ángulo doble del doble que tenemos aquí, es decir, el coseno de 4x. Y precisamente lo que nos aparece aquí son coseno de 1 por x, coseno de 2 por x, coseno de 3 por x, coseno de 4 por x, es decir, precisamente lo que tenemos aquí. Con lo cual, esto no es más que una serie de Fourier truncada, en la que solamente aparecen el término constante y el término n igual a 4. Es decir, tenemos el término constante, el término correspondiente a 4 y el resto, el que corresponden a coseno de x, coseno de 2x, 3x, todos ellos son nulos. Con lo cual, en este caso, no hace falta hacer integrales y podemos identificar los coeficientes. El coeficiente f0 es la unidad. El coeficiente f2 es 0, el f3 es 0, el coeficiente f4 es un medio y todos los demás son nulos. Por lo tanto, la solución de este problema es una solución en la que de los infinitos términos solamente sobreviven dos. El término f0, que sería 1 partido por 2pi, y luego multiplicado por la i, y luego el término cuarto, que sería un medio, y entonces nos aparecerá el seno hiperbólico de 4i, el seno hiperbólico de 4pi y el coseno de 4x. Entonces vemos que en este caso ha sido muy sencillo porque no necesitamos hacer integrales. Bien, pues ahí tenemos la solución. Y si la queremos ver pues representada, ahí la tenéis. Veis que en un lado, por ejemplo, en el lado correspondiente a i igual a 0,
vemos que el potencial es nulo. Las condiciones de anulación de la derivada pues se ven con un poquito más de dificultad. Y luego en el lado correspondiente a i igual a pi, vemos la oscilación típica de un coseno cuadrado de ángulo doble. Vemos que es una función positiva, bien, y aquí esto se cumple. Vamos a verlo desde otros ángulos. Aquí tenemos la forma de esta solución. Vamos a ver un ejemplo un poco más complicado. Volvemos a tener un cuadrado de lado pi y ahora el potencial en el lado igual a pi es coseno de x medios. Bien, pues habrá que hacer igual que antes, simplemente el desarrollo en serie de Fourier de f y sustituirlo en esta expresión. Cuando L y M toman el valor pi, ya sabemos que hay algunas simplificaciones. Y ahora tenemos que hacer el desarrollo en serie de esta función coseno de x medios en serie de cosenos en el intervalo 0pi. En este caso estamos abocados a hacer las integrales, porque mientras que antes teníamos un coseno con frecuencia entera, ahora tenemos un medio. Y aquí vemos que n tiene que ser un número natural. Entonces, el caso un medio, pues habrá que hacerlo por medio de integrales. Bien, pues integramos coseno de x medios con coseno de nx entre 0 y pi. Esto se hace fácilmente utilizando relaciones trigonométricas, utilizando el coseno de la suma y el coseno de la diferencia. El coseno de nx más un medio de x y el coseno de nx menos un medio de x. Vemos que en este caso se cancelan los términos seno y quedan solamente los términos coseno. Bueno, pues estas integrales ahora son inmediatas. Antes no, ahora sí. La primitiva del coseno es el seno y la primitiva del coseno es el seno. Tenemos que sustituir los extremos del intervalo, que son 0 y pi. En 0, pues los senos se anulan. Y en pi habría que desarrollar estas expresiones. Tiene un aspecto formidable, pero son fáciles porque pensemos lo que sucede aquí cuando n vale 0. Cuando n vale 0 tenemos seno de pi medios, 1. Cuando n vale 1 tenemos seno de 3 pi medios, que es menos 1. Y así sucesivamente. Entonces vemos que para n par esto da 1 y para n impar esto da menos 1. Lo mismo sucede, bueno, lo mismo veremos después para este. Entonces, este término, cuando n vale 0, cuando n es par, da 1, y cuando n es impar, da menos 1. Entonces, es menos 1 elevado a n. Y este sucede lo contrario. Cuando n vale 0, tenemos seno de menos pi medios, que es negativo, y así sucesivamente, con lo cual este será menos 1 elevado a n. Bien, como ambas expresiones tienen el mismo numerador, va a ser muy fácil reducirlas a común denominador y lo que nos va a quedar es simplemente esta expresión de aquí, que podéis desarrollar vosotros. Ya digo, simplemente reduciendo estas fracciones a común denominador. Porque aquí tendríamos, al pasar esto al otro lado, tendríamos n menos un medio, tendríamos menos n menos un medio, las n se nos irían y nos quedaría un factor 1, como tenemos aquí. Con lo cual ya tenemos todos los coeficientes del desarrollo de Fourier calculados de una sola manera. El coeficiente f0, en este caso se puede calcular directamente con n igual a 0, tendríamos aquí un menos 1 y un menos un cuarto en el denominador, es decir, un 4 en el numerador. Pues bien, sustituimos aquí el 4pi y estos términos más complicados como fn con n positivo, simplificamos un poquito y ya tenemos la forma de nuestra solución, que en este caso sí que queda una serie propiamente dicha. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de esta solución, igual que antes. Aquí tenemos en el lado i igual a 0, tenemos que el potencial vale 0, y en el lado i igual a pi tenemos pues la gráfica de coseno de x medios. Si queremos verlo desde otros ángulos, pues le damos a esta animación y vemos qué forma tiene la solución.